Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. ¿Qué necesitaremos? Un cuaderno, tu hoja de reuso, lápiz, borrador y tus colores. En la clase anterior, Leonel expuso la historia de Wilson. ¿Recuerdas quién era Wilson? ¡Claro! El dueño de un restaurante de comida de la selva. ¿Has probado esta comida? Tacacho, Juanes, cecina. Es muy rico. Pero a causa de la cuarentena, Wilson ya no puede vender su comida. Entonces, él está pensando y organizando realizar ventas online, es decir, por internet. También Leonel expuso la historia de José. ¿Recuerdas quién era José? Así es, un empresario de moda de Quijari, es decir, producía ropa. Pero a causa de la cuarentena, está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras. Nuestro propósito. Hoy nos prepararemos para presentar nuestra exposición sobre los cambios que afrontan las familias. El tema: exponemos una experiencia de cambio familiar. Nuestras metas: explicar de qué trata el texto y para qué se presenta la experiencia. Usar un tono de voz adecuado durante la exposición de la experiencia familiar. Expresar ideas sobre la experiencia de cambio de forma clara. Emitir una opinión sobre la experiencia y el uso de los materiales durante la exposición. Dialoga con un familiar sobre la lectura de la exposición que presentó Leonela la clase anterior. ¿Cómo presentó Leonela estas historias? Muy bien, a través de una exposición, donde organizó la información que obtuvo en un esquema, donde colocó el título, información e imágenes. ¿Sobre qué tema expuso? Muy bien, sobre personas que salieron adelante en tiempo de crisis. ¿Qué materiales usó para presentar su exposición? Un papelote, imágenes, colores, plumones, fotos, notas y todo lo necesario. ¿Para qué habrá presentado estas historias? Para que aprendamos del ejemplo de estas personas que no se rindieron ante una dificultad, sino que salieron adelante. Luego, reflexiona cómo te has preparado para exponer la experiencia de cambio familiar. ¿Ya tengo claro para qué haré mi exposición? ¿He seleccionado y organizado la experiencia de cambio familiar que voy a exponer? ¿He definido para quién haré mi exposición? ¿Prepararé mis materiales y sé cómo presentaré mi exposición? Revisa con un familiar tu presentación y ensaya tu exposición. Ten en cuenta lo siguiente. 1. Revisa el papelote o mural con el título de la exposición. Luego, vuelve a leer el texto escrito de la experiencia. Finalmente, revisa tus notas, esquemas, fotografías o dibujos y otros materiales. Ubica el espacio de la exposición en tu casa. 2. Ensaya tu exposición frente a un familiar y pídele que te evalúe. Luego, mejora tu exposición según sus aportes. Usa esta ficha y señala que puedes mejorar. Organicé mi exposición mostrando la relación entre el texto de la experiencia y las fotos o dibujos, notas, esquemas, etc. Expuse mis ideas de forma clara. Utilicé los materiales durante la exposición. Usé el volumen de voz adecuado. 3. Al momento de exponer, publica todos los materiales que preparaste para la exposición.
el papelote, tus esquemas, lo que hayas preparado. Y ubícate en el espacio que elegiste para presentar. Saluda antes de empezar la exposición. Al iniciar la exposición de la experiencia, presenta información sobre el familiar de quien expondrás. Presenta con claridad tus ideas sobre la experiencia y menciona cuál fue el cambio que se realizó. Usa un tono de voz adecuado para presentar tus ideas. Usa tus materiales durante la exposición. Termina tu exposición reflexionando sobre la experiencia de cambio familiar. Opina qué te pareció y qué podemos aprender de esta experiencia. Agradece a tus familiares por permitirte compartir esta experiencia. 4. Luego de la exposición, comenta con un familiar cómo te sentiste durante la exposición. Evalúa cómo ha sido tu participación durante la exposición y cómo te ayudaron los materiales para explicar la experiencia. Recuerda pedirle a un familiar que te grabe o tome fotos de tu exposición para que puedas revisar cómo salió. Con la ayuda de un familiar, revisa si lograste tus metas. Usé un tono de voz adecuado durante la exposición de la experiencia familiar. Expliqué de qué trata el texto y el propósito de la presentación de la experiencia. Expresé de forma clara la experiencia de cambio de un familiar. Utilicé los materiales durante la exposición. Opiné sobre la experiencia y el uso de los materiales durante la exposición. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Felicitaciones por tus logros. Nos vemos hasta la próxima.